Bueno, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos de parte del equipo al webinar de hoy, como siempre. Mi nombre es Mariana, para aquellos que se conectan por primera vez. Yo voy a estar aquí de soporte durante todo el webinar, así que bueno, si surge cualquier problemita o cualquier consulta, saben que me pueden escribir por allí al chat. Contarles que ya se encuentra conmigo, como pueden ver, allí a Juan Pedro, para dar inicio a este segundo y último webinar de lo que es la serie de 0 a 100 que estamos teniendo. Así que bueno, ya en instante comenzamos. Simplemente antes de comenzar, recordarles, como siempre, que allí en la sección del chat nos pueden ir dejando todas las consultas que vayan surgiendo. Allí con Juan las vamos a ir respondiendo al finalizar el webinar. Así que bueno, los animamos allí a que vayan dejando todas las consultas. Eh, Simplemente también para que sepan lo que es la grabación del webinar, así como las presentaciones, va a quedar todo disponible en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, los alentamos allí a que se vayan uniendo. D365G en español, nos pueden buscar ahí en YouTube y van a poder acceder a las grabaciones de los webinars. Así que bueno, simplemente eso. Juan, si tú estás, comenzamos. Ok, genial. Gracias, Mariana. Bueno, espero que los que estén participando hoy hayan estado en la parte uno del webinar. Si no, básicamente vamos a hacer un repaso rápidamente y ver un poco lo que teníamos pendiente para la agenda del día de hoy. Sí. A ver, esto es un poco repetición de la sesión anterior. El objetivo es conocer los los principales elementos del módulo, ver en ejemplos de procesos de negocio reales cómo se utiliza el módulo y la funcionalidad y bueno, y ser un punto de partida para que ustedes puedan luego seguir con el aprendizaje y informarse con la documentación que hay por ahí, que se las voy a, se las voy a dejar en la última diapositiva. A ver. La sesión en el día de hoy, la agenda, la idea es cubrir principalmente lo que sería el mantenimiento de la información de los activos, o sea, cómo actualizar la información de los mismos y qué tipo de información podemos cargar. También vamos a ver procesos reales de mantenimiento correctivo y preventivo, por ejemplo, órdenes de reparación de equipamiento de fábrica. Y luego vamos a ver un poco de la programación de esos trabajos para, para ver cómo podemos planificar y cómo eso nos impacta en otras áreas del sistema. Hoy voy a intentar de ir un poco más rápido que la última vez porque me gustaría cubrir todo lo que, lo que quiero cubrir. Entonces, bueno, cualquier cosa que quieran que repita o si tienen dudas, nos lo dejan escrito y al final de la sesión lo revisamos. Entonces, ya esto lo habíamos hablado un poco, pero el módulo de administración de activos tiene un montón de funcionalidad o de este, elementos que lo componen. Y, y bueno, habíamos creado anteriormente o habíamos visto la definición de un activo que era una extrusora. Esa extrusora tenía distintos activos o subactivos, o sea, eran parte de esa extrusora el blender, el reductor, el motor, o sea, distintos componentes que podemos tener en el equipo. Y, y bueno, en base a esto voy a ir al sistema y voy a continuar desde ahí. Entonces, la idea es, creo que la última vez habíamos creado un activo que se llamaba, eh, creo que era el motor. Este motor forma parte de la línea de extrusión, entonces vamos a ver un poco qué tipo de información podemos ingresar en el motor. En el activo ya habíamos visto esto un poco también, podemos ingresar distinta información relativa a dónde está, fabricantes, modelos, descripciones, relaciones con recursos o activos fijos, que ya lo habíamos visto. Tenemos los atributos y ahora quería meterme un poco más en lo que son, en el concepto de planes de mantenimiento y bueno, rondas y dimensiones no creo que nos dé el tiempo, pero lo podemos comentar también. Entonces,
Un concepto que quería comentarles es la definición de contador, que no la hablamos. El contador es un elemento o es un registro que se puede hacer contra un activo, que se puede hacer en cualquier momento, independientemente del estado o de lo que esté sucediendo con ese activo. Por ejemplo, puedo venir hoy y decir que la temperatura de este activo, porque le he hecho una medición, es de 67 grados. Entonces, ¿para qué se van a usar estos contadores? Estos contadores nos permiten generar trabajos de mantenimiento en base al valor de ese contador. Por ejemplo, imaginemos que diariamente medimos la temperatura de un motor o de una cámara frigorífica y queremos que si se supera la temperatura, por ejemplo, de los 80 grados, se genere una inspección al motor porque se está sobrecalentando. Entonces, con IoT o Internet de las Cosas, podríamos llegar a actualizar o crear registros de contadores en el sistema y que eventualmente por una medición que está fuera de nuestros parámetros, que el sistema generara una orden de inspección o de revisión o de mantenimiento para ese equipo. Entonces, em, esto es un poco lo que es una funcionalidad clave a nivel del módulo y los contadores pueden ser lo que se nos ocurra. Por ejemplo, en ese caso del motor teníamos una medición de temperatura, pero si vamos a un activo como puede ser un elevador, un montacargas puede tener o va a tener un contador de horas, por ejemplo. Entonces, imaginemos que cada una semana, el 1, el 8, un operario tiene que registrar cuántas horas marca el horómetro del montacargas o del elevador. Esto que nos permite, los montacargas como no tienen cuenta kilómetros, cada X horas se tiene que, por ejemplo, cambiar el aceite o revisar los filtros o hacer mantenimiento preventivo al elevador. Entonces, en base a estos valores vamos a poder generar órdenes de, de mantenimiento preventivo para poder cuidar nuestro activo. Bien, lo último o lo siguiente que le quería comentar a nivel de activos también es una funcionalidad que nos permite definir fallas asociadas al activo. Las fallas se definen en un maestro, en un listado de fallas, y esas fallas tienen ciertas lógicas. Entonces, en la sección de configurar hay una zona de error, la traducción no es muy amigable, pero eh, en el cual podemos diseñar nuestros defectos. ¿Cuál es el fin de diseñar nuestros defectos? Por ejemplo, si nos vamos al motor eléctrico, al motor, creo que era DC, el motor eléctrico puede tener distintos síntomas, que estos están predefinidos en una tabla de un maestro de síntomas. Esos síntomas a su vez pueden estar asociados o pueden tener también una relación con un área de defecto y a su vez un tipo de defecto. Entonces, esto lo que nos permite es hacer el análisis de fallas y ver, por ejemplo, si todas nuestras fallas de ruido, por ejemplo, o de vibraciones en exceso se ocasionan en los motores frecuentemente, podemos hacer un análisis y ver que la posible solución para esas fallas sea mejorar el lubricante o cambiar la frecuencia de las revisiones o lo que sea. Entonces, se puede hacer, hay informes para ver los defectos en cierto activo y analizar cuáles son más frecuentes, o sea, hacer un análisis de Pareto, por ejemplo, y ver cuáles son nuestras principales fallas. Entonces, ahora lo que quería enseñarles es la parte más operativa del módulo, que es que comienza con lo que son las solicitudes. Las solicitudes son instrucciones de trabajo o requerimientos de acción en ciertos activos que se pueden generar desde cualquier... o sea, la idea es que cualquier operario pueda generarlas y que no tenga que tener conocimientos profundos de lo que es el módulo o el mantenimiento. Las solicitudes son básicas, son fáciles de crear, no requieren mucha información
y es un punto de partida para que esa solicitud luego se transforme en una orden de trabajo. Esa orden de trabajo sí que la procesará o la completará un supervisor y será necesario ingresar más información. Entonces, vamos a crear una solicitud en el sistema y ver cómo la podemos utilizar. Entonces, yo lo que voy a hacer es ir al activo desde el cual quiero crear la solicitud. Entonces, me voy a parar en el motor eléctrico y voy a ir a solicitudes y aquí puedo crear una nueva solicitud. Ya había una creada. Entonces, la solicitud tiene un tipo. El tipo determina un poco el comportamiento de la solicitud, si requiere cierta información o no y qué estado va a tener esa solicitud. Dejémoslo en correctivo y podemos poner, por ejemplo, que un operario en la planta se ha dado cuenta de que, no sé, hay humo en el motor. Como la creé desde el activo, ya automáticamente me seleccionó el activo, pero si la creo desde el formulario de solicitudes, tendría que seleccionar el activo o podría seleccionar solamente la ubicación. Muchas veces sucede que en la planta los operarios no saben distinguir o no pueden distinguir, a ver si les muestro esto de vuelta, no pueden distinguir si este es el motor o este es el extrusor o este es el reductor o lo que sea. Entonces, lo que pueden hacer es simplemente dejarlo a nivel de ubicación técnica y no determinar el activo. Nosotros vamos a determinar el activo. El nivel de servicio se utiliza para calcular o para definir un poco la prioridad. Imaginemos que tenemos una planta muy grande y hay muchas solicitudes que se crean diariamente. Esto le permite al planificador saber atacar primero las críticas y luego planificar las menos críticas. Luego aquí lo que se puede ingresar es un síntoma. Un síntoma es, como vimos en el diseñador perdón, que tengo una llamada. En el diseñador de fallas vimos que podemos habilitar distintos síntomas. Voy a agregar, por ejemplo, un síntoma de sobrecalentamiento y humo. El área es opcional también. Si tengo alguna idea, podría ingresarla o no, o se puede completar más adelante. Y aquí está bueno para calcular el tiempo medio entre fallas. Puedo pedirle a los operarios que automáticamente digan desde qué momento se detuvo el equipo. Esto nos permite luego calcular el uptime del activo o extraer indicadores relativos al activo. Entonces voy a indicar que, por ejemplo, desde ayer esto está detenido porque hubo humo y lo que se hizo fue se cortó la energía. Entonces, creo la solicitud con eso ya la tenemos creada. Esa solicitud iría a una etapa de revisión donde el supervisor podría convertirla en una orden de trabajo o simplemente eh, descartarla. Entonces, hay un poco de información relativa a notas, se pueden agregar adjuntos, se puede actualizar cierta información. Si tenemos ubicaciones si tenemos coordenadas en la ubicación técnica, podrían ellas aparecer aquí y se podría incluso mostrar en el mapa. Y lo que vamos a hacer ahora es convertir esto en una nueva orden de trabajo. Imaginemos que mi rol es de supervisor y digo, ok, esto es un problema, voy a enviar a alguien a que lo investigue o que lo repare. Entonces, convirtiendo esto, si ven, la descripción se copió o se heredó de la solicitud, el nivel de servicio también, el activo también, y aquí voy a definir qué tipo de trabajo voy a ejecutar. El tipo de trabajo determina un montón de cosas en la orden de trabajo y esto es importante saberlo, lo podemos ver más tarde, pero el tipo de trabajo determina, por ejemplo, cuál va a ser la duración de ese trabajo, qué tipo de recursos necesitamos, si necesitamos
no sé, un equipo, una soldadora, un técnico especialista en algo, una herramienta específica y cuántas horas de esos equipos. Entonces, todo eso se define a nivel de tipo de trabajo. O sea, el tipo de trabajo en conjunción con el activo nos van a determinar qué tipo qué necesitamos para ejecutar eso. Y esto también nos permite disgregar o detallar más si tenemos variantes o si tenemos distintos oficios para esa reparación. Por ejemplo, puede ser una reparación de un mecánico o de un electricista, entonces son distintas las tareas. Lo voy a dejar así porque configuré esto para que sea así nada más. Y lo voy a aceptar. Si ven ahora el estado de la solicitud es en proceso y vemos que si vamos a órdenes de trabajo, hay una orden de trabajo creada asociada a esa solicitud. O sea, esta es la orden de trabajo que el equipo de mantenimiento procesará. Entonces, en la orden de trabajo se pueden hacer varias cosas. Se pueden, por ejemplo, eh, modificar el defecto que habíamos definido. El sobrecalentamiento podemos agregarle, si se quiere, ahora sí, el área que fue mecánica y el tipo de defecto que fue, eh, no sé, mínimo. Y podemos agregar causas. Aquí las causas, bueno, las causas pueden estar también asociadas a los tipos de falla, entonces podemos tabular todas nuestras causas y hacer un análisis causa-efecto o de, o de hueso de pescado, como se llama, que es analizar cuáles son nuestras posibles causas para las fallas principales que tenemos en la planta. Lo voy a dejar simplemente a nivel de síntoma. Bien, otra cosa que podemos hacer a nivel de work order es actualizar valores de contadores. Ya que estamos, y como estamos haciendo un trabajo, podemos, ¿por qué no?, medir la temperatura nuevamente, a ver cuál es, y podríamos ingresar que es, no sé, 89 grados, por ejemplo. Eso también se puede hacer a nivel desde la orden de trabajo, y obviamente se actualiza en el activo también. Bien, ahora lo que vamos a hacer es programar esta orden de trabajo. Esta orden de trabajo, si vemos, tiene una hora prevista de mantenimiento de 1 hora. ¿Dónde vemos eso? En la previsión. La previsión viene definida por el tipo de trabajo, como les mencionaba anteriormente. Como es una reparación, yo definí que una reparación para este activo necesita 1 hora de mantenimiento, de trabajo de mantenimiento. Entonces, esa definición se define, digamos, como datos maestros y se va a heredar para cada work order, para cada orden de trabajo. También se pueden definir repuestos, equipos de piezas de repuestos, por ejemplo. Si ya sabemos que el trabajo de reparación es, no sé, imaginemos, cambio de fusible o, por ejemplo, cambio de alguna pieza del equipo que la tenemos en stock, podemos generar una previsión de artículos. Esto está muy bueno porque si hacemos mantenimiento con horizontes largos, podemos, por ejemplo, generar demanda o previsiones de artículos que nos podrían incluso impactar en la planificación y generarnos demanda para esos repuestos. Entonces, el módulo de planificación podría ver eso. Bien, lo voy a dejar acá y voy a programar esta orden. A programar que nos referimos a, cuando programamos nos referimos a básicamente a asignar o decir quién va a hacer esa orden. Entonces, si vemos en esta ventana, que es la que muchas veces se utiliza, yo habilité habilité algunos recursos que son capaces de ejecutar este trabajo. En particular habilité, no sé por qué no puedo traer el nombre del recurso, pero básicamente estos son trabajadores o recursos o equipos que podría utilizar. Entonces,
lo que voy a hacer acá es decir que voy a programar esto para el día, bueno, el 29 es cerrado, o sea, no trabajamos, nuestros recursos, el calendario del recurso no está habilitado, entonces no puedo reservarlo, pero podría decir que mañana, por ejemplo, yo voy a trabajar 1 hora y si ven aquí me genera una reserva de capacidad para el recurso 20, que soy yo, de 1 hora. Cuando presiono aceptar, el sistema actualiza la programación. Si vemos, el estado es nuevo. Si refresco, el estado pasa a programada y la hora de programación a nivel de la orden se actualiza. Se actualiza en base a ese valor que ingresé. O sea, y si vemos también aquí en esta sección, vemos que las horas previstas eran 1 y ahora las horas programadas también son 1. Sin embargo, no hemos registrado ninguna hora. O sea, no se ha registrado ninguna hora de trabajo todavía. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es iniciar esta orden de trabajo. O sea, imaginemos que esto queda para mañana a las 16 y nuestro trabajador ha llegado el día mañana y comienza a ejecutar esta orden de trabajo. Entonces, lo que va a hacer es actualizar el estado de la orden de trabajo y la va a pasar a en proceso. Cuando la pase a en proceso, el sistema va a solicitar 1 hora de inicio. Está ingresando la hora de inicio programado porque estamos a futuro. Si estuviéramos a día 29, ingresaría a la fecha actual. Entonces, imaginemos que efectivamente iniciamos o iniciaremos esta tarea mañana a las 16. Si le damos OK, se ha actualizado la hora de inicio y la orden está en proceso. Bien. Entonces, en este momento es cuando podemos ir a los diarios de proyecto y copiar desde la previsión, que esto se puede automatizar para que sea solamente al cambiar el estado, copiamos la previsión de horas. Entonces, esto lo que está diciendo es, nuestra previsión era de 1 hora de un recurso, en este caso soy yo, y sin embargo puede que no, puede que haya utilizado 1 hora y media. No, 15 no, 1 hora,5. 1 hora,5. Entonces, puedo registrar este diario y aquí se ve que la hora prevista era 1, se programó para 1 hora, pero en realidad me llegó 1 hora y media. Entonces, esa hora y media va a impactar en el coste real, porque el coste previsto era de 50 pesos, dólares, euros, lo que sea, y sin embargo el coste real ha sido superior porque en realidad se han registrado más horas. Bien, lo último para un poco finalizar este proceso sería cerrar la orden. Entonces voy a ir a la actualización y voy a completarla. Usualmente cuando la completo se ingresa el tiempo y hora real, que me va a dar un problema porque la voy a registrar así para el día 28, no puede ser previa al inicio. Y entonces, en realidad aquí lo que estoy marcando es que me llevó 1 hora 27. Efectivamente, completarla totalmente a la orden de trabajo. Por último, siempre es como en producción, digamos, tenemos una etapa de determinado, que es cuando cerramos financieramente la orden y digamos, si se bloquea o se postea todas las transacciones financieras. Entonces la orden está terminada. Bien. Ok. Voy a ir a las diapositivas. Nuevamente. Bueno, entonces la orden de trabajo es básicamente para esto, se utiliza para gestionar,
actualizar, capturar información, se pueden agregar adjuntos, se pueden registrar el consumo de materiales, se puede actualizar los contadores y bueno, y tienen sí su categorización o sus tipos, y esos tipos nos permiten organizar un poco el trabajo. Bien, ahora voy a volver un poco a la configuración y quería mostrarles la funcionalidad de mantenimiento preventivo. O sea, lo que acabamos de hacer es un mantenimiento reactivo o correctivo. Ha sucedido algo en la planta, se ha generado una solicitud y esa solicitud se ha procesado a través de una orden de trabajo. Sin embargo, también podemos crear órdenes de trabajo en base a los contadores o en base a tiempo. Es decir, podemos crear una orden de cambio de aceite una vez cada 6 meses para nuestros vehículos, o podemos generar una orden de calibración una vez cada 1000 horas de trabajo de alguno de nuestros equipos. Entonces, para ver eso, vamos a ir en la parte de configurar, vamos a ir al mantenimiento preventivo y vamos a ver lo que son los planes de mantenimiento. Los planes de mantenimiento también están compuestos por un encabezado y líneas. En el encabezado se definen las fechas desde el cual ese plan está activo o no, y luego se agregan líneas. En las líneas es donde especificamos cómo se van a generar esas órdenes de trabajo, o sea, qué tipo de trabajo de mantenimiento se va a realizar cuando se alcancen los distintos niveles de los distintos puntos, no sé cómo se dice en español, de disparo para esas órdenes, los thresholds. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el montacargas tenemos una línea que es en base a un contador. Como vimos, el montacargas o el elevador tenía un contador de horas. Entonces lo que estamos diciendo es que cada 1000 horas de uso del elevador se tiene que disparar una orden preventiva contra los activos que sean elevadores. O sea, aquí vemos que hay 5. Entonces, cuando cada uno de esos activos alcancen las 1000 horas, o cuando se proyecte que se alcancen esas 1000 horas, y ahora vamos a ver eso, que está bastante bueno, se va a generar una línea de mantenimiento planificado para ejecutar ese trabajo. También puede ser, en el caso por ejemplo, de la línea de extrusión, que tengamos que hacer un mantenimiento preventivo de la línea una vez a la semana, o sea, todos los lunes o todos los domingos, independientemente de si el equipo trabajó o no. Esto es en base a tiempo, o sea, el tipo de línea es lo que nos determina si por qué es lo que va a disparar esa condición. Puede ser de tiempo o puede ser de contador. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, le quiero mostrar un poco la funcionalidad de planificación en base a los contadores. A ver si la tengo por acá. A ver, los planes de mantenimiento es eso que acabamos de ver, se pueden generar en base a dos elementos, los contadores o el tiempo, y esto generará líneas de programación, se llaman, o sea, son como entradas en un calendario a ver, son como el equivalente sería los pedidos planificados de compra o producción que están en planificación maestra, pero son básicamente borradores de trabajos que se podrían ejecutar y que el sistema está sugiriendo. Entonces, vamos a ver el siguiente caso para el elevador. En el elevador 01, yo lo que definí, como de tiempo, bien. En el elevador 01 definí un contador en el cual ingresamos que el día 1 de febrero
el equipo registraba 100 horas en el horómetro. El día 8 registraba 200 horas. Y el día 15 registraba, perdón, 300 horas. Y el día 15 registraba 400 horas. O sea, se ingresan los totales. Es un contador total. Se pueden ingresar los dos, cualquiera de los dos valores. O sea, si creo, voy a crear uno nuevo. A ver si creo uno nuevo de horas. Yo puedo decir que mi valor parcial es 50, por ejemplo. Entonces lo que va a hacer es, a ver si refresco. Es decir, toma el total y le suma 50, entonces el valor agregado es 450. O también puedo decir que el valor agregado es 500, entonces me calcula el valor total, que es la diferencia entre el valor anterior y el valor actual. Puedo hacerlo de las dos maneras. Lo voy a eliminar esto porque preparé la diapositiva con estos valores. Entonces, si vemos, tenemos tres valores. 100, perdón, tres valores totales. 100, 300 y 400. O sea, el día 1 había 100, el día 7, una semana más tarde había 300 horas registradas en el elevador y la siguiente semana había 400 horas registradas en el elevador. Esto nos da una tendencia de horas que el sistema puede utilizar, o sea, dependiendo de cómo definamos los planes de mantenimiento, podamos utilizar para proyectar o estimar aproximadamente cuándo tendríamos que hacer la revisión de las 1000 horas que vimos. O sea, el sistema hace una proyección lineal y nos dirá más o menos que el día, acá más o menos entre el 13 y el 14 de marzo, perdón, se tendrá que generar una línea de calendario. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a ir al activo, voy a ir al elevador, voy a ir al elevador, ¿dónde está? Acá. Bueno, no necesito entrarlo, puedo ver desde acá también. Y acá en preventivo puedo ver el programa de mantenimiento. El programa de mantenimiento solamente tiene una inspección planificada que se creó a mano, pero yo puedo ejecutar mi plan de mantenimiento. Esto verifica o utiliza toda esta lógica que acabo de mencionar y va a proyectar para el siguiente mes si hay una posible nueva línea de programación que podamos convertir en una orden. O sea, es análogo al funcionamiento de planificación maestra. Entonces, si le damos OK y refresco, esto generó una orden para aproximadamente, sí, el 14, la variante era la de las 1000 horas, y es en base a esa proyección de horas que habíamos visto en la diapositiva. O sea, nosotros teníamos 3 entradas de contador y el sistema proyectó en el siguiente mes cuando posiblemente se podría alcanzar las 1000 horas de trabajo del elevador. Entonces le permite al mecánico saber que en el día 14 seguramente sea una buena oportunidad para planificar esa parada. Entonces esto se puede convertir en una orden de trabajo. Podemos copiar, digamos, toda la definición del trabajo de mantenimiento y esto generará una orden de trabajo aquí para la fecha sugerida, para el 14. Y el proceso es igual, solamente que esta, como vemos aquí, es preventiva, no es correctiva. Entonces, esa es un poco la funcionalidad. También se puede usar un horizonte superior y que se generen, por ejemplo, para el resto del año o para rangos mayores. Usualmente con contadores no queremos ver tan en el futuro porque no se puede saber, pero cuando tenemos planificado mantenimiento en base a fechas, a tiempos fijos, por ejemplo, una vez al mes, o ahí sí muchas veces se generan las de todo el año al comienzo y luego se van planificando. Tengo algunas preguntas. A ver, preguntas. ¿Hay algo de mantenimiento
predictivo o hay algo anunciado para un futuro? Bueno, predictivo se puede considerar esto, si consideramos que estamos prediciendo o haciendo un pronóstico del futuro y cuándo vamos a alcanzar eso, pero no sé muy bien a qué te refieres con predictivo. Si te refieres a lo que sería, por ejemplo, analizar que en base a cierta medida se pueda reducir la vida útil de un activo, eso se podría modelar con los contadores también. O sea, por ejemplo, un contador podría ser el espesor de un rodamiento o un freno, por ejemplo, y entonces en base a la medición de ese espesor, si la vida útil del fabricante dice que es un año, pero en realidad, como le usamos mucho y frena más, puede ser que sea menos en nuestro caso. Entonces ahí estamos, si se quiere, previendo que el equipo siga en condiciones. Pero, pero bueno, ya la respondí. Vale, las órdenes de trabajo se pueden corregir o revertir si se reportan horas incorrectas. Sí, se pueden. Se pueden, se puede incluso restablecer estados, o sea, se puede corregir todo. Incluso el supervisor puede agregar horas que no vienen de una previsión, se puede hacer muchas cosas. A ver, hay un cliente móvil para esto a ver, hay dos cosas, que hay una aplicación móvil que no la he probado aún, tengo un problema en el entorno, que se puede utilizar creo que es para consultar o actualizar información de contadores, es muy básica, pero se podría generar una aplicación móvil para poder capturar datos. Y luego el fabricante o Dynaway, el creador del módulo, también ofrece un, un módulo o una aplicación móvil, mejor dicho, que se puede conectar a esto y permite la gestión de todo esto, de las órdenes de trabajo, mediante la aplicación móvil, cliente de teléfono o de iPad, por ejemplo, de tableta, se puede, se puede utilizar. Hola, ¿se puede imprimir una orden de trabajo? Sí, se puede imprimir una orden de trabajo. Por ejemplo, en el caso de esta orden de trabajo, hay en la sección general, creo que hay un informe de la orden de trabajo. Acá podemos seleccionar qué queremos imprimir. Por ejemplo, podríamos imprimir una imagen del objeto. Si el objeto tiene imágenes cargadas, podemos agregar valores del contador, la dirección, los atributos. eh, esto, podemos ingresar las previsiones, podemos agregar los trabajos y si le damos a aceptar, se genera un reporte que está bastante bien, que nos dice, bueno, la orden de trabajo, una descripción, o sea, toda la información que hemos ingresado. Bueno, aquí hay un punto que no lo mencioné, que lo puedo mencionar ahora. Podemos generar o definir a nivel de activo lo que se llaman las listas de comprobación. La lista de comprobación es, en este caso, por ejemplo, no sé si me va a dejar. Podemos definir una lista de comprobación contra el activo. Entonces, las listas de comprobaciones son checklists que se tendrán que hacer previo a ejecutar el trabajo o luego de ejecutar el trabajo y que le facilitan al operario verificar o realizar la actividad de manera correcta. O sea, pueden ser verificaciones de seguridad, por ejemplo, verificar que el equipo se detuvo, que la conexión eléctrica, que está apagado, que está desconectado, que puede ser una verificación al finalizar, por ejemplo, verificar que el equipo esté correctamente en funcionamiento, que hacer una calibración y que el resultado sea bueno. O sea, son distintos checklists que sí, que se pueden imprimir en el informe o se pueden actualizar directamente desde acá. Ahora no me deja porque, claro, está terminada,
pero, pero sí, se podría marcar como comprobado, incluso se pueden adjuntar documentos o ver documentos y agregar comentarios, y también se guarda quién ha hecho esa comprobación. O sea, para, para luego, en caso de tener algún inconveniente, poder ver quién efectivamente verificó que todo estuviera en condiciones. Es un poco como una prueba de calidad del trabajo. Esta lista de verificación se configuran acá en, ¿dónde era esto? Lista de comprobación, perdón. Plantilla de lista de comprobación. La plantilla de la lista de comprobación tiene distintas líneas y las líneas pueden ser, por ejemplo, del tipo texto o variable o medida. Tipo texto es un texto libre que se puede ingresar y el tipo medida, por ejemplo, puede ser una medición con valores mínimos y máximos. Es muy similar a los pedidos de calidad. Entonces podemos ingresar valores, incluso podemos actualizar valores de contadores desde la lista de comprobación. Bien, ¿hay más preguntas? Por ahora, ¿vamos bien? Bien, bueno, eso era básicamente lo que quería enseñarles. También si quieren podemos meternos un poco más en la configuración de los tipos de trabajo de mantenimiento, que esto es un poco donde se definen todas las previsiones que vamos a tener para realizar un trabajo. A ver, si hacemos, por ejemplo, una calibración, lo que podemos definir en los valores predeterminados es que una calibración, por ejemplo, podemos decir que una calibración de un activo específico, o sea, por ejemplo, vamos a definir una calibración no sé, de de una tolva, la calibración de esa tolva, como esa tolva es particular, nos va a llevar 2 horas. Entonces, guardamos este registro y aquí en previsiones ingresamos que nos va a llevar 2 horas. La propiedad de la línea es un poco a nivel de proyectos cómo queremos que eso funcione. Y también podemos decir que esa calibración de esa tolva siempre que la hagamos va a requerir un cambio en una pieza que al desarmarla se destruye. O sea, es como que imaginemos que es una junta o una pieza que al momento de revisarlo o de calibrarlo hay que cambiarla. Entonces podemos decir que, no sé, va a tomar un producto cualquiera, pero no sé, estas protective corners eh, se, se, se van a requerir cada vez que se haga esa calibración. Entonces, esto se va a copiar en nuestras órdenes de trabajo. También podemos agregar gastos y, se van a copiar y van a venir automáticamente definidos en cada una de las calibraciones que hagamos para este activo. También podemos definir que una calibración, por ejemplo, para los equipos que son de esta marca o de este fabricante, van a tener esas previsiones, por ejemplo. O sea, siempre va a tratar de va a buscar la referencia con más nivel de detalle y si no va a ir un nivel más arriba. Entonces, la última es una calibración preventiva que es genérico para ya sea cualquiera del activo, cualquier ubicación, cualquier fabricante, cualquier variante, va a aplicar esta relación que es la previsión de horas que hemos visto de 1 hora.
pero si queremos especificidad para ciertos activos, podemos hacerlo aquí. También acá es donde se definen las listas de comprobación, que es esto que vimos, que podemos definir que se tiene que medir cierta propiedad o se tiene que inspeccionar cierta característica del activo, y se pueden definir herramientas específicas, o sea, recursos específicos que necesitemos ese trabajo. ¿Y qué más? Y bueno, y descripciones. Las descripciones también pueden ser predefinidas para que no se tengan que ingresar a mano, pero no es es simplemente, es un poco demasiado detalle. Bueno, ahora sí tenemos preguntas. A ver. eh, uf, eh, hola, ¿se puede imprimir? El consumo de refacciones, ¿de qué módulos toma las cuentas para el registro? Bien, esa es una buena pregunta, que sí estamos con tiempo todavía. A ver, el módulo entero utiliza proyectos por detrás. Son proyectos con sus grupos de proyectos y sus cuentas contables que son utilizadas para todas las transacciones. Entonces, si vamos a la sección de configurar, en la sección de órdenes de trabajo, vemos la configuración de proyecto acá. Entonces, en esta configuración podemos definir que todas las órdenes preventivas se creen como subproyecto de este proyecto, que es el padre. Entonces podemos acumular todos nuestros costos de mantenimiento preventivo en ese proyecto. A su vez podemos ir más específicos a nivel de activo. Por ejemplo, podemos decir que si estamos en un activo específico, un activo, por ejemplo, muy costoso, en el cual tenemos un proyecto de inversión y queremos contabilizar trabajos, incluso de mantenimiento, podemos utilizar ese proyecto para crear subproyectos de mantenimiento y que contabilicen contra ese proyecto. Y la configuración contable es la de proyectos. O sea, el proyecto 187, no sé, tendrá su grupo de proyectos, sus cuentas contables y toda esa funcionalidad de proyectos. A ver, otra pregunta. A nivel de activo, ¿cómo afecta el valor del mismo? Ejemplo de deterioro, revaluación de su valor, etcétera. Bien, esto lo mencionamos el otro día en la primera sesión también. Podríamos eventualmente hacer o sea, contabilizar los costos de mantenimiento. Aquí ven que las work orders se quedan como subproyectos. Podríamos contabilizar costos contra eso y capitalizar, si se quiere, si es una mejora, eh, el activo por medio de un proceso de capitalización desde el proyecto. No estoy muy familiarizado, pero sí es algo que se hace en las compañías, o sea, activar los costos del proyecto de inversión contra un activo. Las mejoras que se le haga al activo se pueden pasar como mayor valor del activo en el módulo de activos fijos. Bueno, es exactamente la misma pregunta, sí. ¿Cómo puedes validar si tienes todos los repuestos disponibles de un equipo que le darás mantenimiento la semana siguiente, por ejemplo? Es una buena pregunta. A ver, hay un formulario que se llama consultas piezas de repuesto o previsión de artículos. No recuerdo cuál era. Creo que es el de previsión de artículos. El de previsión de artículos nos da un listado de todas las piezas que vamos a necesitar para determinado periodo. Es una comprobación manual, no da error, no es como planificación en la cual verifica si hay stock y nos dice que no podemos planificar y nos sugiere una fecha posterior para luego ver que recibamos nuestro repuesto. No lo hace. Simplemente genera la previsión y esa previsión eventualmente se podría ver desde el módulo de compras, perdón, de planificación. Pero no es tan inteligente desde ese punto de vista. Siguiente pregunta. ¿Cómo es la integración con planificación maestra o planeación maestra para sugerir cuándo necesitarías comprar los materiales requeridos para el mantenimiento preventivo?
Bien, o sea, cuando convertimos cuando creamos la work order, esa work order genera una demanda, un requisito contra el proyecto. Entonces, esos requisitos de proyecto los vamos a ver desde planificación y van a tener una fecha de requisito y bueno, si hay stock, los consumiremos de stock y si no hay stock, eventualmente el sistema generaría un pedido de compra planificado y tendremos mensajes y veremos desde ahí cómo ejecutarlo. Siguiente pregunta. ¿Las órdenes de trabajo están relacionadas con proyectos? Sí, están relacionadas con proyectos. Como vimos, son proyectos básicamente. Por detrás, financieramente, el módulo utiliza proyectos. ¿O solo de inversión o interno se podrían facturar los costos del activo fijo a un cliente? Sí, eventualmente, si creamos un proyecto de los que podemos facturar tiempo y material o podríamos tener un cliente asociado y podríamos generar una propuesta de factura y facturarlo, sí, podríamos. Son facturables. O sea, hacer mantenimiento para terceros. Otra pregunta. Hoy generaste un plan de mantenimiento desde un recurso, ¿puedes hacerlo de forma global? Sí, se puede. Cuando vamos a consultas, mantenimiento preventivo, planes de mantenimiento, acá estoy lanzando, no, perdón, no es en consultas, es en periódico, mantenimiento preventivo, programar planes de mantenimiento. Cuando programamos el plan de mantenimiento, en los registros para incluir, como está en blanco, estamos tirándolo para todos los activos. Entonces, si lo lanzo y me va a dar, y a ver, si ahora vamos a las consultas, em, consultas, era en, bueno, creo que era aquí, abrir líneas del programa, todo el programa anterior. Que se acaba de ejecutar la planificación, que a veces demora un poco, y aquí vemos todos los planes de programas de mantenimiento, perdón, que son esas propuestas que hace el sistema para generar órdenes. Si vemos, bueno, hay en pasado, pero las nuevas, cuando tienen orden de trabajo se mantienen ahí, pero las que están en estado creado son a futuro, son de aquí hacia abajo. Estas serían todas las sugerencias para mayo, julio de 2020 que el sistema está generando en base a las reglas de mantenimiento preventivo. Bien, estamos quedándonos sin tiempo ahora. Se puede. Hoy generaste un plan. La última, la planeación de mantenimiento considera la posibilidad de que el equipo. La planeación considera que la posibilidad de que el equipo se encuentre en garantía con el proveedor. Sí, hay un control a nivel del activo que genera, que podría generar un mensaje, creo que es. La verdad es que nunca lo he utilizado, pero sí sé que si nos paramos en un activo, podemos definir lo que es la garantía y creo que era en proveedor. Y esa garantía podría, a ver si ponemos un mes, podría generar un mensaje, creo. Pero la verdad es algo que no he utilizado mucho. Bueno, para ir redondeando un poco, porque ya estamos casi en hora, voy a
voy a finalizar. Este es un poco un diagrama de relaciones que está por ahí en los documentos de Microsoft, que un poco muestra estas relaciones. Hay conceptos que no hemos hablado porque es que no da una hora, pero bueno, sí, los contadores pueden venir de IoT, pueden disparar distintos trabajos. Los tipos de trabajos se asocian como vimos, con las listas de comprobación, previsiones, competencias, y eso genera previsiones de horas o de artículos que se ven desde planificación. También podemos adjuntar documentos a nivel del activo y esos se muestran en las órdenes de trabajo. Y bueno, y podemos, sí, categorizar o definir todo esto en base a grupos de trabajo. La documentación eh, está en esta web, a ver si la puedo abrir. Está bastante buena. Es un poco, tiene un poco de la descripción de todo lo que hemos visto. Algunos diagramas están aquí. Y luego también tiene descripción particular de cada uno de los formularios o de las funcionalidades. Está bastante buena. Por último, nada, cualquier cosa me pueden contactar y bueno, y preguntas, creo que ya estamos. Mariana, no sé si, creo que hay una más que de Lorena que dice, ¿hay alguna notificación que llega al recurso cuando está programado para realizar un mantenimiento? Notificaciones al recurso, no estoy muy seguro a qué te refieres, si esa, no sé, no sé a qué te refieres, pero no, creo que no hay notificaciones al recurso. Bueno, Juan, ¿ahí me escuchás? Sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Excelente. Bueno, sí, como vos decías, ahí dejamos la pregunta de Lorena como la última, porque realmente sé que quedaron unas dos para responder, pero se nos está yendo el tiempo. Así que bueno, simplemente déjame agradecerte por estos 2 días que estuviste aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias y bueno, esperamos tenerte nuevamente. Bueno, como no, un gusto. Y Excelente. bueno, cualquier cosa, ya tienen este contacto, cualquier cosa me contactan o bueno, podemos mantenernos así en contacto y seguir trabajando Ahí va, coordinamos. Y bueno, con simplemente la versión. agradecer también a todos los asistentes que se quedaron hasta aquí, hasta el final, que estuvieron participando. Recordarles, como les comenté, tanto la grabación como la presentación va a quedar todo disponible en el canal de YouTube. Así que bueno, nos estaremos encontrando nosotros en un próximo webinar. Así que bueno, un saludo allí a todos. Genial. Bueno, nada, gracias y nos vemos en la próxima. Chau, chau.